primero oxigenoterapia, canalización intravenosa, los inyectables, la hidrocortisona y la aminofilina, pueden ser nebulizaciones, antibióticos, antihistamínicos está en interrogante, algunas escuelas los recomiendan, otras no. Nosotros generalmente no lo usamos. Aerosoles con broncodilatadores, si es que el paciente puede aerolizarse. Y control cardiológico, porque la complicación más importante es cardiológica, ya hemos dicho, ¿no? Todos los pacientes que tienen enfermedad crónica de los pulmones se complican del corazón y pueden terminar su vida complicándose con el corazón. La siguiente, a ver, creo que ya hemos terminado. Ahí está un paciente hospitalizado. Esta es la relación anatomopatológica entre un bronquio normal y un bronquio de un asmático. Fíjense la contracción del músculo liso bronquial y la secreción ahí mucopurulenta que está tapando prácticamente la luz del bronquio. La siguiente. Bueno, en los casos en que tengamos un paciente con asma muy persistente, mal controlado, que no le permite realizar su actividad normal por mucho tiempo, por muchos años inclusive, entonces ahora, en la actualidad, hay una forma de controlar ese asma. Se llama la broncofibroscopía térmica o termobroncoscopía, en la que se introduce ese material por el broncofibroscopio hasta los bronquios, que disponen bastantes sesiones, en unas 10 sesiones, y se va quemando el músculo bronquial, se va calentando el músculo, en realidad no quemando, ¿no? Pero sí calentando, se calienta el músculo, se da temperatura y prácticamente se soluciona el asma. Esto se está utilizando en países como Estados Unidos y México. En México hay un doctor que ha sido residente de la Caja Nacional de Salud aquí y que se fue a México a hacer broncofibroscopía invasiva, y con su especialidad él hace este tratamiento a los pacientes con asma muy rebelde al tratamiento, asma de difícil resolución, y para permitirles una actividad de la vida normal prácticamente. Con esto prácticamente ya podríamos decir que el asma se cura. Por definición, hasta hace poco tiempo, el asma es una enfermedad incurable, solamente tratable y controlable, pero no curable. De medio de broncofibroscopía térmica, entonces sí podríamos decir que hay posibilidades de curar definitivamente el asma. Los pacientes que son sometidos a este esquema de tratamiento es un protocolo muy rígido de más o menos unas 10 sesiones para broncodilatar, poniendo calor al músculo bronquial. Entonces ese es un método, el método más indicado actualmente para el control adecuado del asma. La siguiente, a ver. Ya, creo que ya no hay más. Sí, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, tenía una pregunta en relación a la administración de, como usted dijo, broncodilatadores en aerosoles. ¿Existen efectos secundarios para los pacientes que los consuman así? Prácticamente ninguno, Jerusalén. Ninguno. Muy pocas veces con los corticoides alguna vez algún paciente ha podido sentir algo de problema gástrico. ¿Por qué? Porque ha aspirado mal y en lugar de aspirar ha deglutido y se ha ido al esófago y entonces ha tenido problemas de tipo digestivo. Pero prácticamente no hay efectos secundarios. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, Jerusalén. Doctor, ¿en qué casos hay algún límite de edad para usar el tratamiento? ¿Hay la broncoscopía como tratamiento? No, o sea,
solamente. Y la experiencia actual es para adultos, por encima de los 20 años. Ya. Y en caso de que un niño entonces no puede ser sometido a este tipo de tratamiento a pesar de, digamos, contar con los recursos y demás. Gracias, doctor. Claro. Felizmente el asma de los niños es bastante beneficioso, es decir, es benigno. Se controla, para el niño ya a los 8 años prácticamente espontáneamente controla sus crisis de asma, ya no se le produce. Muy raro es el niño que pasa los 8 años y todavía es asmático. Gracias, doctor. Doctor, ¿el estrés y las emociones fuertes pueden agravar o desencadenar el asma? Sí. Es un desencadenante del asma, sí, psicológico. Hay un asma psicológico. Hay un asma por drogas, o sea, por ejemplo, la aspirina. No puedes darle a un asmático aspirina. No puedes darle penicilina, por ejemplo, no puedes, porque puede producirle crisis de asma, crisis de broncoespasmo. Está bien, doctor. Gracias. Doctor, según la etiología, los elementos desencadenantes como, como los gases irritantes en la aspiración del queroseno, puede ser de otros factores de queroseno, el thinner, las pinturas, ¿no? Doctor, yo tengo una curiosidad más que todo. Mi padre es artesano y se dedica más de 45 años a esto con lo de la artesanía, en hacer su obra de guitarras. Constantemente está con la aspiración de estos gases irritantes. Pero doctor, bueno, a él se le practica, bueno, se hace sus controles y todo eso, doctor, pero hasta ahora no se le ha detectado algún problema respiratorio. Doctor, mi pregunta o mi curiosidad es esta, ¿puede desencadenarse en lo posterior? Porque ella tiene como una edad de 60 años, 65 años. No, asma con muy poca frecuencia. En el 1 o 2% de los pacientes por encima de 60 años, de 55 años, pueden presentar asma inicial a factores ambientales y laborales. Asma no creo, pero sí puede presentar otro tipo de enfermedad, como por ejemplo la alveolitis alérgica extrínseca, que es una enfermedad puede ser ocupacional, o puede presentar una fibrosis pulmonar. Entonces tiene que estar bajo control y tiene que protegerse cuando trabaja. Pero lo hace. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, yo tengo una pregunta. Doctor, en relación a, por ejemplo, en un caso, digamos, de que el paciente, su inhalador, que son los broncodilatadores, ¿qué pasaría si el paciente olvidara, digamos, esos inhaladores o en caso de que ya no tuviera el inhalador y esté, digamos, en un área rural, por ejemplo? ¿Qué se debería hacer en esos casos cuando el paciente no cuenta, digamos, con esos broncodilatadores para inhalar? Con toda seguridad ese paciente va a pasar a ser una crisis muy fuerte de broncoespasmo con insuficiencia respiratoria y vas a tener que internarlo con toda seguridad. Entonces tiene que internarse. Y en el hospital se hace lo que hemos dicho, ¿no? Oxígeno, broncodilatador por nebulización, canalizarle una vena, pasarle hidrocortisona y las exacerbaciones a veces muchas veces se producen por infección bacteriana, entonces pasarle antibiótico. Y lógicamente nebulizarlo con nebulización. Ya no aerosol en la pipa, sino broncodilatarlo con aerosol o con nebulización. Gracias, doctor.
Doctor, continuando con la pregunta de mi compañero, más o menos en esa línea, entonces si digamos la persona asmática entra en crisis y está lejos, va a tardar digamos 1 o 2 horas en llegar al centro de salud para poder ser atendido con oxígeno y demás, ¿qué puede hacer él y o sus familiares para intentar disminuir la exacerbación? O sea, si no cuentan con los inhaladores. Sí, Anaí, ese paciente va a llegar a tu centro de salud con insuficiencia respiratoria. Y en el centro de salud, con toda seguridad, vas a tener oxígeno y tienes un nebulizador en el que vas a poner 1 miligramo, una gotita por cada kilo de peso del paciente. Si el paciente pesa 60, entonces 60 gotitas, o perdón, 6 gotitas. Por cada 10 kilogramos, una gotita. 6 gotas, hago un poco de agua destilada y la nebulizas y le das oxígeno. Esa es la única forma, hasta ver la posibilidad de pasarlo a un centro de mayor referencia donde haya especialista, ¿no? Y lo puedan canalizar, pasarle su hidrocortisona, mantenerlo con oxígeno, etc. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, los asmáticos, en el control, se les recomienda tener nebulizador en su casa, que no lo van a utilizar si no tienen crisis. Entonces, se les recomienda comprar un nebulizador, especialmente con los niños. Entonces, ese paciente en su domicilio debe tener un nebulizador. Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, pasamos a la radiografía. A ver, les voy a decir qué es la radiografía. Todos han acertado, ¿no? Muy bien. No he revisado todavía las tareas, pero creo que todos lo han hecho bien.